Aquí es desviación media. Pero esta desviación media es para datos dice agrupados en intervalos. Bueno, con esta completamos 3 casos de desviación media. La primera desviación media que vimos fue una serie simple, como por decir listado de punteos de un alumno. Esa es una serie simple y hay un procedimiento apropiado para ese tipo de datos. En el segundo ejemplo que vimos y que también venía en el examen, era una agrupación de frecuencias simples. O sea, aquí ya nos aparece un listado de datos, pero además nos aparece la frecuencia. O sea, un dato y las veces que aparece ese dato que hace la frecuencia. Y este tercer caso es para intervalos. Entonces aquí los agrupamos en intervalos. Recuerden que el intervalo está integrado a lo que es una amplitud. Y ven ustedes ahí, esta tabla ya las hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar esta desviación media, utilizamos algunas fórmulas y para eso vamos a empezar por determinar la tabla. En el material que yo les di aparecen 2 tablas. ¿Por qué aparecen 2 tablas? En una trabajaron lo que eran los datos propios para lo que es la media aritmética. Porque según lo que tenemos que calcular nosotros para esta desviación media, tenemos que irnos, ¿verdad?, a calcular una desviación media que la vamos a definir como la suma, es la suma de las frecuencias por el valor absoluto de la desviación dividido n. Pero tenemos que saber que la desviación, solo que es desviación, en este caso sería el punto medio menos solo que la desviación. Pero como vamos a utilizar el valor absoluto, entonces la desviación consiste, como valor absoluto, consiste a la diferencia, solo que la desviación, a la diferencia del punto medio y la media aritmética. Entonces vamos a manejar estos conceptos. Esto para llegar a lo que es la desviación media. Bueno, pero veamos y vamos a hacer una sola tabla. Ya sabiendo que vamos a usar esto, vamos entonces a manejar una sola tabla. Si quieren la dibujan en su cuaderno o donde van a estar trabajando. Y yo voy a utilizar todo lo que es la pantalla esta para... Vamos a usar conforme los datos que necesitemos. En primer lugar, vamos a colocar los intervalos. Voy a usar
en negro acá. Los intervalos, coloquémoslos y es 50, 59, 60, 79, 70, 79, 80, 89 y tenemos 90, 99. Luego aparece, seguimos en la tabla que tenemos en la parte superior del material, aparece XS, ese es el punto medio. Y el punto medio lo obtienen ustedes sacando el promedio de los dos datos, que es el intervalo, es decir, que van a sumar 50 más 59 y lo van a ir dividiendo entre 2 y así llenamos esa casilla o esa columna. Entonces tenemos 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 y 94. Esto lo calculamos nosotros, ¿verdad? En la operación, solo con que nos den los intervalos. Luego viene la frecuencia. Este dato es definido. Entonces colocamos la frecuencia. Vamos a usar acá en rojo para que... Bueno, la frecuencia tiene 3. Tenemos 3. Tenemos 4, 9, 12 y 7. Esto hace el valor de n. Entonces aquí vamos a necesitar tener el valor de n. Y n nos da 35. Verifiquen ustedes. N, que es lo mismo que la suma de las frecuencias. Entonces sumamos n. Pueden dejarlo así ustedes como suma de las frecuencias es lo mismo que n. Bueno, ahora para calcular la media aritmética necesitamos multiplicar f por x. X es f por el punto medio. Por el punto medio, XS. Entonces 54.5 por 3 y verifiquen. Cuando va entero, como hay decimales, siempre se acostumbra a usar o completar con ceros para trabajar con la misma cantidad de decimales. Entonces por eso ahí aparece, vayan multiplicando ustedes, aparece 163. Vamos a ponerle el 0 para que nos queden 2 cifras. En el otro da 200. .00. En la otra 600. Ustedes vayan haciendo sus operaciones para confrontar por si hubiera algún error.
F, al multiplicar F por X, S, es porque eso necesitamos para hallar la media aritmética. Se multiplica porque la suma de eso entre N nos da la media aritmética. 670, 50, luego 1000. 1014 y tenemos por último 661 y aquí vamos a tener la suma de F por XS y en este caso el resultado da 2700, lo voy a poner por acá, 2700 2767.50. Para esto nos va a servir para hallar la media. La media aritmética, según lo que vimos con anterioridad, era la suma de F por XS dividido N. Entonces vamos a dividir 2767 y lo dividen entre N y obtenemos la media aritmética. Ustedes vayan confirmando los resultados, hagan su sumatoria. Dividido dividió 35 y nos da 79. Usamos dos decimales, 0, 7. Sí, ahorita vamos a corregir acá. Era 2767. .50 dividido 35 y tenemos esa que es la media. Ahora nos vamos a la, como fíjense, pues estamos haciendo una sola tabla. Ahora necesitamos lo que es el valor absoluto. Vamos a usar esta casilla. Necesitamos la desviación que sería igual al valor absoluto de el punto medio pero como es valor absoluto, ¿verdad? Recuerden que aquí el valor absoluto, todos nos van a quedar positivos. Como ya tenemos la media, entonces vamos y trabajamos 54.5 y le vamos a restar 79.07 y va a dar 24, da negativo, ¿verdad? Pero como es valor absoluto, entonces lo dejamos como positivo y nos da 24.07
57. Ya ustedes saben que por qué queda positivo, porque estamos trabajando con el valor absoluto. Y vamos a aprovechar de una vez que tenemos esa diferencia para la casilla última, que sería multiplicar F vamos a multiplicar F por la desviación. Como ya tenemos la desviación que es 24.57, la van a multiplicar por F, que es 3, y tendrían 73.71. $73.71. Y de esa misma forma vamos trabajando las demás. Entonces ahora el punto medio, 64.5, y le vamos a la diferencia con la media, que es 79.07, les va a dar 14.57. Y en la última columna, eso hay que multiplicarlo por la frecuencia, que es 4. Recuerden que esto nos queda positivo, 58.28. Aquí les voy indicando cómo sacamos todos los datos, que ya los tenemos ahí a la vista. Y así continuamos, ¿verdad? Ahora el punto medio es 74.5 y le vamos a restar la media, que es 79.07, y nos da 4.57, y ahora la van a multiplicar por 9, que es la frecuencia 41. En la otra 84.5 menos 79 y da 5.43. Pero aquí la frecuencia es 12. La multiplican por 12 y nos da 65.16. Y en la última, el punto medio 94.5, le restamos y da 15.43. Multiplicado por la frecuencia, que es 7, 108.01. Y luego viene la suma de F por el valor absoluto de la desviación, y efectuamos la suma. Si no estamos mal, sería ahí lo que dice en el cuadro, ustedes lo confirman, 346.29. Ese es el dato que nos va a servir para ya la desviación media. Si quieren, revisen la sumatoria, 73.71 más 58.28 más 41.13 más 65.16
más 108.01. 346.29. Bueno, esa es la sumatoria. Ahora viene la aplicación. Ya tenían ustedes la fórmula, ¿verdad? Para hallar la desviación media. Según nuestra fórmula, es la suma de F por el valor absoluto de la desviación entre N, que sería 346.29 dividido 35. Y tendríamos una respuesta de 9.89. Esta sería nuestra respuesta. $9.89. Quiere decir que ese es el promedio de distancia entre cualquier valor que está en cada intervalo, cualquier valor en la distancia promedio con la media, ¿verdad? Bueno, eso sería el proceso cuando hagan. No vi la pregunta, alguien me hizo ahí que si siempre tenían que trabajar con dos, pero no vi que me estaban preguntando. Si me vuelven a hacer la pregunta por ahí, se los agradezco, ¿sí? Sí, miren, pues eso va a depender del número de decimales que estemos de entrada trabajando, ¿verdad? Entonces, normalmente se trabaja con 2 aproximados. Ahí no nos da el 4, después del 9, del 9.89 había un 4. Ese no nos da, si hubiera sido un 5 o mayor del 5, solo llegamos a 9.90. Pero ese ahí se queda. Bueno, ahora bien, yo les recomiendo que cuando trabajen hagan una sola tabla y ahí vayan localizando sus datos como tenemos esta. Voy a dejar acá y luego les doy otras indicaciones, se vuelven a conectar. Este material se lo voy a enviar grabado. Ya terminaron de copiarlo, ¿sí? ¿Sí? Voy a salirme y luego nos quedamos ya algunas consultas que tuvieran que hacer.